Buenos días, estimados alumnos. Espero se encuentren muy bien. Hoy, 23 de marzo del 2024, vamos a dar la clase. Permítanme tantito. Listo. Vamos a dar la clase de- del lunes pasado, ¿sí? El lunes pasado, no pude estar con ustedes. Tuve un tema, estaba yo fuera de Monterrey y no me pude conectar. Llegó la hora, es más, estaba a esas horas, estaba ya por tomar un avión y no me pude conectar. Entonces, una disculpa, por eso reprogramé esta clase para el día de hoy. Veo que nadie llegó, no importa, yo tengo la convicción de cómo quiera dar la clase. Entonces, hoy vamos a ver el tema de matrimonio que nos quedó pendiente. Ese que traemos pendiente. ¿De acuerdo? Voy a compartir eh, la presentación. Ok, como les digo, vamos a ver el tema de matrimonio. Matrimonio, del tema los capítulos que comprende el libro son los esponsales, evolución y concepto actual del matrimonio, naturaleza jurídica del matrimonio, elementos esenciales y de validez del matrimonio, impedimento para contraer matrimonio, nulidad del matrimonio, efectos del matrimonio y concubinato. ¿Sí? Esponsal dice, es el compromiso de tomarse por marido y mujer, la definición del Código Civil del Estado de Nuevo León, artículo 139, define a los esponsales como la promesa de matrimonio que se hace por escrito por un novio al otro y es aceptada por este último. Por consiguiente, los esponsales pueden hacerse por simple convicción y no requieren formas solemnes de un contrato verbal. ¿Sí? Es lo que hoy conocemos como una promesa de matrimonio, ¿no? A la hora, creo yo lo vinculo así, a la hora que uno da el anillo de compromiso, pues ya desde ahí se compromete en un tiempo determinado a casarse. ¿Sí? En cuanto a la evolución y concepto actual del matrimonio, es importante señalar y vamos a ver varias fases o etapas. ¿Sí? El matrimonio se afirma que el matrimonio constituye la base fundamental de todo derecho de familia. ¿Sí? Otra vez, el matrimonio se afirma que constituye la base fundamental de todo el derecho de familia. Para el derecho mexicano se ha modificado radicalmente este punto de vista, por lo que primero haremos referencia a la posición tradicional que formula Rigueiro con los siguientes términos. Rigueiro dice, el matrimonio es institución fundamental del derecho familiar, porque el concepto de familia reposa en el de matrimonio como supuesto y base necesarios. De él derivan todas las relaciones, derechos y potestades, y cuando no hay matrimonio solo pueden surgir tales relaciones, derechos y potestades por benigna concesión, y aún así son estos de un orden inferior o meramente asimilados o los que el matrimonio genera. La unión del hombre y de la mujer sin matrimonio es reprobada por el derecho y degradada a concubinato cuando no la estima delito de adulterio o incesto. El hijo nacido de una unión extramatrimonial es ilegítimo y el poder del padre sobre el hijo natural no es patria potestad. Fuera de matrimonio no hay parentesco, ni afinidad, ni sucesión hereditaria, salvo entre padre e hijo. Una benigna extensión limitada siempre en sus efectos es la hecha por la ley de las relaciones de la familia legítima a las relaciones naturales derivadas de unión ilegítima, y ello responde a razones de piedad y a la necesidad de hacer efectiva la responsabilidad contraída por quien procrea fuera de justas nupcias. La artificial creación del vínculo parental en la adopción no es más que una imitación de la filiación legítima,
esta importancia y preeminencia de la institución que hace del matrimonio el eje de todo el sistema jurídico familiar. Se revela en todo el derecho de familia y repercute aún más allá del ámbito de este. Fíjense muy bien, compañeros, lo que dice este texto, que, que lo menciona Rugeiro, cómo y qué tan importante era el matrimonio hace 50 años, ¿sí? Donde era la base principal del derecho de familia, la base principal de la sociedad. Era lo máximo y todo lo que estaba fuera del matrimonio era muy, pero muy mal visto. ¿Sí? Las cosas han cambiado mucho y la ley tiene que irse adaptando a los cambios. A veces los cambios ocurren primero y la ley va detrás y a veces la ley va cambiando, adelantándose y da la prevención de los hechos, ¿sí? Entonces, ya cuando estas situaciones ocurren, como, como un alto grado de divorcios, como hijos fuera del matrimonio, como matrimonios del mismo sexo, como concubinatos, amaciatos, todo ese tipo de cosas. Pues en aquel entonces todo eso era muy mal visto, ¿sí? Pero bueno, esto fue incrementándose y el Estado no podía quedarse ciego ante esa situación y tuvo que ir regulando y ajustando las leyes para de alguna manera ir aceptando esa situación y incluirlas en un marco legal. En el derecho mexicano, a partir de la Ley de Relaciones Familiares del 9 de abril de 1917, se sustenta que el criterio perfectamente humano de que la familia está fundada en el parentesco por consanguinidad. Acuérdense que el parentesco por consanguinidad habíamos dicho que es el parentesco por sangre, o sea, los de línea recta, ¿sí? Y especialmente en las relaciones que originan la filiación, tanto legítima como natural. Por lo tanto, el matrimonio deja de ser el supuesto jurídico necesario para regular las relaciones jurídicas de paternidad, maternidad y patria potestad, ya que tanto los hijos naturales como los legítimos resultan equiparados a conocerles en el Código Civil vigente los mismos derechos y deberán ser sometidos a la potestad de sus progenitores, ¿sí? Al haber tantos hijos fuera del matrimonio o tantos hijos o tantos niños abandonados, la ley les tiene que dar ese valor en misma igualdad a los que están dentro del matrimonio y a los que están fuera del matrimonio, pensando en el bienestar de los niños. En cuanto a la evolución sufrida en el concepto de matrimonio, vamos a ir viendo cómo vamos llegando a lo que conocimos como el matrimonio. Primero era una promiscuidad primitiva. En las comunidades primitivas existió en un principio una promiscuidad que impidió determinar la paternidad y por lo tanto la organización social de la familia. Se reguló siempre en relación con la madre, de ahí el matriarcado. Es decir, antes en los grupos de, de, de primitivos que había, las primeras intentos de comportarse en sociedad, había como dice la palabra, promiscuidad muy elevada entre grupos, entre los mismos, dentro de los mismos grupos. Entonces había un montón de niños. La única que sabía quiénes eran sus hijos, pues era la mamá, ¿sí? Tal vez no sabía quién era el padre exactamente, pero sí sabía quién era la mamá. Entonces la mamá era la que los cuidaba por el instinto maternal, natural, etcétera. La mamá cuidaba a todos los hijos. Entonces por eso se le llamaba el matriarcado. En cuanto a matrimonios por grupos, este se presenta ya como una forma de promiscuidad relativa, ¿sí? Pues por la creencia mítica derivada del totemismo, donde dice que los miembros de una tribu se consideraban hermanos entre sí y en tal virtud no podían contraer matrimonio con las mujeres del propio clan. De ahí la necesidad de buscar la unión sexual con las mujeres
de una tribu diferente. Y eso ayudó mucho porque eh, al, 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 al tener relaciones entre los mismos grupos, pues los hijos podrían salir hasta mal, ¿no? Era cometer incesto totalmente entre hermanos, hijos y primos, etcétera, ¿sí? Pero ya por el matrimonio por grupos ya separan el acto jurídico de obtener matrimonio entre diferentes grupos y es como se va, vamos a decir, acomodando la organización de las familias. Matrimonio por rapto es una evolución posterior debida generalmente a la guerra y a las ideas de dominación que se presentan a las distintas colectividades humanas cuando alcanzan cierto desarrollo. Aparece el matrimonio por rapto, en donde la mujer es considerada como un botín de guerra. Bueno, sucedió más que nada en la Primera Guerra Mundial, también en la Segunda, pero las mujeres del bando contrario se consideraban como trofeos de guerra y con la libertad de tomarlas sin preguntarle a nadie, ¿no? El matrimonio por compra se consolida ya definitivamente la monogamia, adquiriendo el marido un derecho de propiedad sobre la mujer, quien se encuentra totalmente sometida a su poder. Pues sí, acuérdense mucho de los matrimonios arreglados, ¿sí? Entre familias de mucho abolengo, se cuidaban mucho eso y arreglaban los matrimonios entre los hijos y las hijas de entre diferentes familias, pero que pertenecían a la burguesía, a las familias más importantes. En México se dio mucho. Hoy en algunos países todavía eso está muy vigente. Entonces, pues es algo pues que sigue de alguna manera. El matrimonio consensual. El matrimonio se presenta como una manifestación libre de voluntades entre hombre y mujer que se unen para constituir un estado permanente de vida y perpetuar la especie. El matrimonio consensual es el matrimonio que conocemos hoy en día, es el matrimonio en la que las partes están de acuerdo, en que las partes se saben que van a cometer un acto jurídico, que saben que se van a generar derechos y obligaciones, etcétera. En cuanto a la naturaleza jurídica del matrimonio y sus diferentes puntos de vista, como institución, como acto jurídico condición, como acto jurídico mixto, como contrato ordinario, como contrato de adhesión, como estado jurídico y como acto de poder estatal. Vamos a ver cada uno de ellos. Matrimonio como institución. En ese sentido significa el conjunto de normas que rigen al matrimonio. Pues el matrimonio como institución está avalado y soportado en un marco legal muy amplio, muy importante, que hoy en día todavía está vigente, que el tema del concubinato ha avanzado muchísimo y que también ya casi es lo mismo que un matrimonio en cuanto a derechos y obligaciones. El matrimonio como acto jurídico condición se define como el acto jurídico que tiene por objeto determinar aplicación permanente de todo un estatuto de derecho a un individuo o a un conjunto de individuos para crear situaciones jurídicas concretas que constituyen un verdadero Estado, por cuanto no se agotan por la realización de las mismas, sino que permiten su renovación continua. El matrimonio como acto jurídico mixto. Se distinguen en el derecho los actos jurídicos privados, los actos jurídicos públicos y los actos jurídicos mixtos. Los primeros se realizan por la intervención exclusiva de los particulares, los segundos por la intervención de los órganos estatales y los terceros por la concurrencia tanto de particulares como de funcionarios públicos en el acto mismo. Haciendo sus respectivas manifestaciones de voluntad, el matrimonio es un acto mixto. El matrimonio como un acto ordinario. Esta ha sido la tesis tradicional desde que se separó el matrimonio civil del religioso, pues tanto en el derecho positivo como en la doctrina se ha considerado fundamentalmente como un contrato en el cual existe
todos los elementos esenciales y de validez de dicho acto jurídico. Especialmente se invoca como la razón el hecho de que los contrayentes deban manifestar su consentimiento ante el oficial de registro civil. En el punto 3 y en el punto 4, pues evidentemente el acto del matrimonio, el acto jurídico de matrimonio como una institución, forzosamente tiene que intervenir el Estado. Por eso le llaman acto jurídico mixto, porque es un acto jurídico privado, porque es de dos particulares, ¿sí? Pero interviene para su validez un el derecho público, o sea, es decir, el Estado, que es la que va a legitimar ese matrimonio desde el punto de vista legal, ¿sí? Y por eso es un acto jurídico mixto, porque intervienen los actos jurídicos privados y los actos jurídicos públicos, ¿sí? En cuanto al matrimonio como un acto ordinario, originalmente el matrimonio eh, lo validaba la iglesia solamente, ¿sí? Y ahí quedaba, ¿no? A la hora de intervenir el Estado, desde que hubo la separación del Estado e Iglesia, el Estado decide registrar y generar el organismo que hoy conocemos como la Oficialidad de Registro Civil para dar legalidad, para legitimar el acto del matrimonio. Desde el punto de vista legal, aunque el Estado sabe que está la Iglesia por otro lado, que aunque el Estado no lo reconoce, le gusta que esté esa parte de la espiritualidad por parte de la iglesia, independientemente de cualquier religión, porque eso ayuda a que ese matrimonio se lleve con bien, ¿no? Tiene cierta base sólida para que se lleve con bien. En cuanto al matrimonio como el contrato de adhesión, dice como una modalidad en la tesis contractual, se ha sostenido que el matrimonio participa de las características generales de los contratos de adhesión, toda vez que los consortes no son libres para estipular derechos y obligaciones distintos de aquellos que imperativamente determina la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que se empieza a vislumbrar que el matrimonio es un contrato como tal cual como generamos cualquier otro contrato, porque tiene este, todos los elementos esenciales de validez de un acto jurídico, ¿sí? Y vamos a encontrar más adelante donde hay gente que dice que no es un contrato, porque la diferencia de un contrato tradicional y el contrato de matrimonio, el contrato tradicional tiene cláusulas en donde si no se cumplen son sujetas a obligarse a cumplir con las leyes del Estado. Y en el contrato de matrimonio no viene como aunque intrínsecamente hay obligaciones, derechos y obligaciones implícitos, no es como un incumplimiento cuando haya pues una desaveniencia, ¿no? Dentro del matrimonio. Entonces surge esta debate de si es un contrato o no. El matrimonio como el estado jurídico. Desde este punto de vista, el matrimonio se presenta como una doble consecuencia de la institución matrimonial y del acto jurídico que celebran las partes en unión del oficial de registro civil, pues constituye a la vez una situación jurídica permanente que rige la vida de los consortes y un acto jurídico mixto desde el momento de su celebración. Vamos a intentar poner un video para que lo vean, donde habla precisamente de esto, si el matrimonio es un contrato o no. Permítanme tantito. Permítanme tantito. Voy a ver cómo lo integro acá.
Ok, vamos dejo aquí, dejar de compartir. Vamos a ver si lo logro. Ahorita, sí, aquí está. ¿Cómo se proyecta esto al tema del matrimonio? Es decir, el matrimonio tradicionalmente, a lo mejor a muchos de nosotros nos explicaron en la carrera, es un contrato civil, pero no le entiende de esta manera la Suprema Corte. Y entonces, ¿cómo aplica la reflexión de la responsabilidad? ¿No? ¿Qué nos puedes indicar al respecto? Es exactamente el matrimonio, a pesar de lo que muchos sostienen, la Corte no lo considera como un contrato civil, no lo considera como una relación estrictamente entre particulares, en donde se hacen mutuas concesiones o se establecen derechos y obligaciones tal cual acontece en un contrato de naturaleza civil. Más bien se considera que es una institución y que es un acto condición. A través de este acto condición, un caso individual se coloca dentro de una situación jurídica general previamente creada por la ley. Por eso es que los doctrinarios consideran incluso que por virtud del matrimonio una persona decide incorporarse a una institución previamente creada por una ley, que es la institución del matrimonio, pero no es un contrato. Sí interviene la voluntad de dos personas para incorporarse a esta institución, pero no es un contrato como tal. Dice al respecto la sentencia también que el matrimonio tiene esta especificidad que nos permite distinguirlo o distinguir como institución, como muy bien lo señalabas, de contratos civiles en virtud de que tiene aspectos, digamos, que tienen que ver con la vida privada de las personas, pero aspectos de interés público. Sí, evidentemente la institución del matrimonio da lugar a muchos aspectos de interés público, los menores, la subsistencia del vínculo matrimonial per se, el divorcio, en fin, todas estas son cuestiones de interés público, pero no es propiamente que constituya un contrato privado, eso no lo podemos concebir así. Y a partir de esta idea, tampoco podemos considerar que existe una responsabilidad contractual o contractual cuando se incumple algún deber matrimonial. Ahí está el engarce, ¿verdad? Entre el tema de la responsabilidad civil y esta concepción que la primera sala afianza, que por cierto ha sido materia de análisis en otros fallos de la propia Suprema Corte. Ya había venido trabajando con el tema del matrimonio. Exactamente, ya hay varios precedentes en relación con este punto, destacando que no es un contrato y que no puede dar lugar propiamente a una responsabilidad contractual. Porque si fuera un contrato al uso, digamos, un contrato como nos lo explican los civilistas en la doctrina tradicional, efectivamente tendría mucho sentido lo que destacabas, en el sentido de decir, bueno, pues si incumpliste un deber, pero un deber dentro del matrimonio, un deber casi conyugal, Exactamente. eres responsable, me tienes que reparar, porque entonces, bueno, ahí la sala se separa, digamos, se distancia de esta visión y adopta una visión más vinculada incluso, yo diría, a derechos humanos. Hay una lectura constitucional y una lectura garantista. Entonces, como les decía, tratan de tratar de desvincular el contrato privado que conocemos naturalmente, contra el contrato natural privado de un matrimonio. Y bueno, ahí ellos, plantean la postura y bueno, pues yo creo que es un tema que se presta un poco a interpretación, aunque la Corte dice que no es un contrato como tal, pero yo creo que en la práctica sí, porque genera derechos y obligaciones y si no las cumples te darán chance un ratito, pero a la segunda, a la tercera vas para afuera, como quien dice. Ok, continuamos con la clase. Muy bien. De acuerdo a los artículos del Código Civil Federal, artículos 1795, 1798, 1812 a 1834, vamos a mencionar, el acto jurídico tiene los mismos elementos esenciales de validez, que son la capacidad, la ausencia de vicios en la voluntad, licitud en el objeto, fin o condición del acto y firma cuando la ley lo requiere. ¿Sí?
En cuanto a los elementos esenciales de validez del matrimonio, está de existencia. ¿Qué significa de existencia? De que existe el acto, de que se dieron las condiciones para que se diera el acto. Y una de las principales es diferencia de sexo y unidad de personas. Hoy esto ya es obsoleto. Hoy es obsoleto esto porque eh, pues ya vemos que hoy existen matrimonios del mismo sexo. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Yo ya estoy en la clase, creo que nomás viene usted, le agradezco y vamos, como queda, todo se está grabando, ¿ok? Muy bien, entonces veíamos elementos esenciales de validez del matrimonio, de existencia. Una de las principales elementos de validez para que se diera el matrimonio es que hubiera diferencia de sexo y unidad de personas. Consentimiento, consentimiento que las partes hayan estado de acuerdo, que hayan estado libres de alguna obligación o que hayan sido forzados y que se celebre en presencia del oficial de registro civil y dos testigos. ¿Sí? Y en el tema de validez, el consentimiento libre y espontáneo, consentimiento libre y espontáneo, en donde haya ausencia de error, fuerza o rapto, y la capacidad de las partes, impedimentos dirimentes que sean absolutos y o relativos, que tengan la mayoría de edad principalmente, ¿no? Que sea hombre y mujer. Y las formalidades anteriores, coetáneos o posteriores, formalidades que se dé ante el registro civil, etcétera, y muy importante que sea libre de voluntad, o sea, que no hayan sido forzados. En cuanto a los impedimentos para contraer matrimonio, están los siguientes. En el artículo 156 enumera 10 impedimentos para contraer matrimonio, previéndose en el artículo 235, fracción 2, que el matrimonio será nulo cuando se celebre concurriendo algunos de los citados impedimentos. Nulidad en el matrimonio. Existen nulidad absoluta y nulidad relativa. Se considera que la nulidad en el acto jurídico se sanciona con la nulidad absoluta, que se caracteriza como imprescriptible, inconfirmable y susceptible de intentarse por cualquier interesado. En cuanto a la nulidad relativa, se acepta que tiene como causa los vicios de la voluntad, la incapacidad y la inobservancia de la forma. Se le caracteriza en dicha doctrina clásica como prescriptible, confirmable y solo se concede la acción de la parte perjudicada. ¿Cómo es la nulidad? Hablando un poco más de la nulidad relativa. O sea, existe la voluntad, existe el acto, pero carece de formalidades, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor los contrayentes no son mayores de edad, o nomás uno es mayor de edad. Este, no hubo testigos, cosas de ese tipo le dan una nulidad relativa. ¿Por qué una nulidad relativa? Porque no es una nulidad absoluta, la relativa puede subsanarse y puede convertirse en una validación del matrimonio. La diferencia de la nulidad absoluta se considera que la ilicitud en el acto jurídico se sanciona con la nulidad absoluta, que puede ser una ilicitud en el acto jurídico, pues que el acto no haya sido consensuado, con que el del registro civil no tenga ¿cómo se puede decir? No tenga la autorización de oficial de registro civil, que haya sido forzado el matrimonio, entonces eso le da la nulidad absoluta. ¿Sí? Son solo dos causas de nulidad absoluta, la bigamia y el incesto. Si, por ejemplo, también, exactamente, no lo había mencionado, pero si uno de los contrayentes está casado, ¿sí? Está al momento de quererse casar, él está casado por otro lado, o ella, el incesto, cuando hay relaciones entre parentesco consanguíneo,
Sí, por ejemplo, aquí dice la bigamia se caracteriza por una causa de nulidad absoluta, de acuerdo al artículo 248 del Código Civil Federal. Sí, por ejemplo, si un matrimonio se da el matrimonio, pero se descubre, se da el matrimonio en Monterrey, pero se descubre que en la Ciudad de México seguía casado, pues este segundo matrimonio tiene la característica suficiente para que sea una nulidad, para que sea nulificado. Estoy hablando de nulificación o de nulidad legal, ¿sí? El tema de iglesia, el tema católico o de cualquier religión, ese es aparte. El incesto es el parentesco de consanguinidad no dispensado, anula el matrimonio. Por lo tanto, cuando se trate de un parentesco que no admita dispensa, como es el de la línea recta y el de la colateral, hasta el segundo grado. Y aquí quise poner lo que dice el Código Civil, un extracto del Código Civil, donde menciona los impedimentos para contraer matrimonio. Vamos a mencionar algunos cuantos. Dice el número 3, dice el primero, falta de edad requerida por la ley. ¿Sí? La ley exige que haya una mayoría de edad para el matrimonio y si no, bueno, hay algunas regulaciones que marca la ley para que ese matrimonio se dé cuando sean menores de edad. ¿Sí? Número 2, se deroga. Número 3 dice el parentesco de consanguinidad, o sea, hermanos, legítima o natural, sin limitación de grado en la línea recta, ascendiente o descendiente, en línea colateral igual, el pedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extingue solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no haya obtenido dispensa. O sea, eso es el matrimonio entre familia, ¿sí? Básicamente, está prohibido. ¿Sí? El parentesco de afinidad en línea recta sin limitación alguna. ¿Sí? El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre. La fuerza o miedo grave en caso de rapto subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea sustituta al lugar seguro donde libremente pueda manifestar su voluntad. Y así varias causales para no poder contraer matrimonio. De los matrimonios nulos e ilícitos, artículo 235, son causas de nulidad de un matrimonio. El error acerca de la persona con quien se contrae, cuando entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con una persona determinada, lo contrae con otra. Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo alguno de los impedimentos enumerados en el artículo 156, que es el que vimos acá. Dice que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en los artículos 97, 98, 100, 102, 103, que son de los que ya hablamos hace un momento. En cuanto a efectos de matrimonio, se determinan desde 3 puntos de vista estos efectos: entre consortes, o sea, entre los que se casan, en relación a los hijos y en relación con los bienes. Entre consortes, derecho a la vida en común, con la obligación correlativa de la cohabitación, el derecho a la relación sexual, con el débito carnal correspondiente, derecho a la fidelidad, con la obligación correlativa impuesta a cada uno de los esposos, el derecho y obligación de alimentos, con facultad de exigir asistencia y ayuda mutua. Con respecto a los hijos, para atribuirles la calidad de hijos legítimos, para legitimar a los hijos naturales mediante el subsecuente matrimonio de sus padres y para originar la certeza en cuanto al ejercicio de los derechos y obligaciones que impone la patria potestad. Y en cuanto a los bienes, la ley designa 2 vías bajo la separación de bienes y el de sociedad conyugal. Bajo el esquema de separación de bienes es dividir entre los consortes las propiedades adquiridas antes
y después del matrimonio. Por el contrario, en el régimen de bienes mancomunados, los bienes adquiridos dentro del matrimonio son y serán de ambos consortes. Acuérdense, y lo vemos mucho, así como resumen, entre consortes, pues lo que conlleva es vivir en matrimonio, la obligación eh, mutua de las partes de convivir en matrimonio, eso es el tema de entre consortes. ¿Sí? La obligación correlativa de cohabitación, el derecho de la relación sexual con el débito carnal, etc. ¿Sí? Esas son las obligaciones y derechos cuando se está dentro del matrimonio. Y con respecto a los hijos, pues darles a los hijos alimentos, educación, nombre, identidad, cuidados, etcétera, ¿sí? Y en cuanto a los bienes, pues definir este, bajo qué régimen se va a contraer matrimonio. Pues si es bajo el régimen de separación de bienes, en donde cada quien es lo suyo, cada bien pertenece a cada uno de ellos, y a diferencia de la sociedad conyugal, donde todos los bienes adquiridos a partir del matrimonio pertenecen a ambas partes. Así como cuando se trata del parentesco de afinidad en línea recta, procede a considerar que existe nulidad absoluta de acuerdo al artículo 242 del Código Civil Federal, que es el parentesco por afinidad, es por ejemplo, mis cuñadas y mis cuñados, también esa parte está prohibida de acuerdo al artículo 242 del Código Civil Federal. Efectos derivados de la nulidad del matrimonio en los cónyuges con relación a los hijos y con relación a los bienes del matrimonio putativo. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver un último video que habla del concubinato, que yo creo que es importante, nomás permítanme tantito. Voy a hacer el mismo procedimiento que se hice hace un momento. Ahorita dejo de compartir. Muy bien. Vamos a ver el video. Este video habla del concubinato. Hoy la charla es interesante en Hechos para Despertar. Le presento al abogado de casa, le presento a nuestro amigo Porfirio Ramírez y el tema de hoy interesante, Porfirio, bienvenido. Los derechos de la concubina, es decir, los derechos de la pareja cuando no existe un matrimonio de por medio. ¿Cómo estás, Porfirio? Gusto saludarte. Carlos, muchas gracias por la invitación. Por principio, a ver, ¿estoy correcto en la definición? ¿Eso es la concubina? Sí, la definición de concubinato, yo creo que para aterrizar el tema, podemos exponerla. El concubinato es la unión de facto o de hecho entre un solo hombre y una sola mujer que estando en aptitud de contraer matrimonio, es bien importante eso, en aptitud de contraer matrimonio, no lo han realizado conforme a términos de ley. ¿Cómo se comprueba el concubinato? ¿Cómo se da? ¿Cómo surge la vida jurídica? Siempre y cuando estas dos personas que están en aptitud de contraer matrimonio, como lo acabo de decir, pero no lo han hecho, vivan constantemente de forma como marido y mujer, permanente y pública durante más de 2 años. O la otra es que ya hayan procreado hijos, Juan Carlos. Entonces, con estas dos hipótesis nace la vida del concubinato. Acá lo importante es las consecuencias jurídicas de este concubinato, sobre todo para la concubina y los menores, que es bien importante. Te interrumpo porque hoy pareciera que de repente las parejas deciden no contraer matrimonio porque creen que con ello se evitan responsabilidades. Y es una tendencia hoy, es una tendencia muy, muy marcada. No, ¿para qué nos casamos? Porque al final del día, no, yo lo que no quiero es tener una responsabilidad, pero por lo que estoy entendiendo, haya o no haya hijos, hay responsabilidades a partir del momento en el que se determina esta unión. Exactamente, a partir de que surge la vida jurídica es, si no hay hijos, a partir de que estén viviendo 2 años permanente, constantemente y públicamente como marido y mujer. 2 años. 2 años, continuos. Es decir, a ver, y vale la pena subrayarlo. Sí. Los derechos surgen, las obligaciones surgen a partir de que una pareja lleva 2 años viviendo
juntos de manera pública, Permanente y continua. permanente Y continua. O en su defecto hayan procreado hijos. O sea, no que pasen los 2 años, a lo mejor al medio año procrearon un hijo. Acá, ¿y cómo lo acreditas? Tu concubina que no está viendo, señora que vive en esa situación, bueno, esto lo puedes acreditar ante un juez de lo familiar con una información testimonial o con las actas de nacimiento de los menores. Pero si no las tenemos, esa información testimonial hace las veces de tu acta de matrimonio. ¿Para qué? Para que tú tengas esos derechos a exigir. Derechos bien importantes, Juan Carlos. Tienes derecho a alimentos, obviamente, siempre y cuando no tengas otra forma de subsistir o de trabajar, siempre y cuando no hayas procreado, no hayas, perdón, celebrado un matrimonio con otra persona u otro concubinato, y más allá, tienes derecho inclusive como concubina o concubino a heredar. A ver, tocas otro tema bien importante. Hablas de él o de ella, es decir, los derechos y obligaciones son de los dos. Completamente. No únicamente hablamos de obligaciones para él y de derechos para ella. Ambos tienen derechos y obligaciones. Exactamente, ahí la ley lo que busca es esa equidad, ¿no? Esa igualdad de género ahora tan en boga en nuestra Constitución, en todas las leyes secundarias. Exactamente, tienes derecho a heredar sobre los bienes de concubino o concubina. E inclusive si el concubinato termina, también tiene derecho a alimentos. Acá lo importante es que la figura cambie en cuanto al matrimonio, porque una vez que termine ese concubinato, tú tienes derecho como concubino, como concubino a exigir alimentos. A partir, bueno, de entre un año te prescribe ese derecho, es bien importante. Va más allá el concubinato, Juan Carlos. E inclusive, si vamos a pensar que una pareja está en concubinato y muere el concubino y la concubina se encuentra encinta, es decir, se encuentra embarazada, bueno, esto tiene también que hacerlo saber al juez una vez que haya fallecido el concubino durante los 45 días siguientes. ¿Para qué? Para que el juez tome las medidas y el menor que está por nacer, el producto, tenga ese derecho a la afiliación del concubino y pueda heredar también y tener el derecho a los alimentos. Si es que hay una sucesión testamentaria o un testamento, puede entrar ese hijo producto del concubinato, siempre y cuando hay que ponerlo del conocimiento del juez de lo familiar 45 días después. Y para las cuestiones hereditarias, tú también tienes derecho a que tú como concubina puedes heredar de tu concubino si que fallece o viceversa, como cónyuge, es bien importante. O sea, entras a un nivel de cónyuge para heredar, siempre y cuando que cuando tú, como concubino o concubino, fallezca uno de los dos, tú estés viviendo en concubinato, es decir, no haya terminado el concubinato. ¿Cómo termina el concubinato? Como matrimonio puede ser por la muerte, por la misma separación de los concubinos, y esto también origina derechos y obligaciones de todo tipo, Juan Carlos. Entonces, aquí lo importante es saber que el establecer una relación de facto sí lleva a obligaciones y sí lleva a derechos. Completamente, exacto. Y luego por desconocimiento de la ley o qué derechos tenemos, sobre todo, que es el tema acá central, es que no, muchas veces es vivir y piensan que, bueno, eso no trae consecuencias jurídicas. Claro que las trae, claro que la ley, la legislación civil reconoce esta figura, por lo mismo de que actualmente, como tú acertadamente lo acabas de comentar, se da mucho este tipo de uniones. Ojo, una cosa es que estén en aptitud de contraer matrimonio, ¿no? Si uno de los dos está casado, pues eso no es concubinato, ¿no? El concubinato, o si tienes un hijo fuera del matrimonio, pues tampoco es concubinato. Nacen otro tipo de derechos y obligaciones en cuanto al menor, pero no contra un concubinato como tal. Un concubinato es la unión de facto, conforme a un matrimonio, pero no hay un acta de matrimonio como tal, pero sí puedes subsanarlo a través de este juicio muy sencillo que se llama información ad perpetuum, información testimonial ante un juez, te emite una resolución y con esa resolución tú tienes derecho a reclamar todas las obligaciones que tiene para contigo el concubino. Bueno, pues Porfirio Ramírez es nuestro abogado de cabecera, periódicamente se encuentra con nosotros hablando de temas como esto. Porfirio nos hace un ofrecimiento. Si usted necesita alguna asesoría jurídica sin costo, él se la puede ofrecer, él se la puede dar. Usted puede llamarle en este momento, él va a permanecer unos momentos en nuestro estudio 893-7750. Listo, déjame. Bueno, con eso concluimos la sesión. Alicia, le agradezco que haya tomado la sesión. Nadie vino. No sé si no vieron el mensaje o qué, pero yo como quiera tengo que dar la clase. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta?
Bueno, con esto concluimos la sesión. Otra vez le agradezco a Alicia Domínguez que haya asistido. Y nos vemos como quiera, ahora sí, en el horario regular de siempre, el próximo lunes, a las 8 de la noche, igual como siempre, próximo lunes a las 8 de la noche. De acuerdo, muchas gracias. Voy a salir.